Hola, gente guapa. Hola, gente guapa. Hoy vamos a hablar de la técnica FUE para el injerto capilar. Quizá hayas oído hablar de la técnica FUE y quieras profundizar más en ella, o quizá estés empezando a buscar información sobre el trasplante capilar y hayas caído aquí por casualidad, o simplemente quizá te interesa el tema. Sea cual sea el motivo por el que estás aquí, te recomendamos que te quedes hasta el final, porque seguro que te interesa, ya que vamos a desgranar todos los entresijos de esta técnica. Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Estética y Cirugía. Yo soy David Y Martínez. yo soy Laura Simón. Comenzamos. Hemos hablado muchas veces de diferentes tratamientos para la alopecia androgenética, como finasteride, dutasteride, minoxidil, plasmarri con plaquetas, saupalmeto, entre otros muchos. Todos estos tratamientos lo que pretenden es alargar la fase de crecimiento del pelo y evitar que se caiga prematuramente, mejorando de este modo el grosor y la densidad capilar. Sin embargo, como decimos muchas veces, la ciencia todavía no ha llegado a producir pelo artificial viable, ni a generar pelo nuevo en las zonas en las que ya no quedan folículos pilosos. En estos casos en los que los tratamientos médicos no son eficaces o bien cuando la persona no desea recibir ningún tratamiento, se plantea como mejor opción el injerto capilar. ¿Y en qué consiste el injerto capilar? Pues a grosso modo, el injerto o microinjerto capilar es la transposición de pelo de una zona que denominaremos zona donante a una zona que denominaremos receptora, siempre, eso sí, dentro del mismo paciente, es decir, llevar pelo de un sitio a otro. A lo largo de la historia se han descrito y desarrollado diferentes técnicas para realizar los injertos capilares e intentar cubrir las zonas de pelo que se han quedado despobladas por la alopecia. Todas estas técnicas se basan en lo mismo, intentar llevar pelo de donde hay a donde falta. En la mayoría de ocasiones lo que se suele hacer es llevarlo de la parte de detrás del cuero cabelludo a la parte de delante. Obviamente las técnicas quirúrgicas se han ido perfeccionando con el tiempo, mejorando los resultados de la zona receptora, pero también reduciendo los efectos en la zona donante, es decir, obtener los mejores resultados delante con las mínimas cicatrices detrás. De este modo se ha desarrollado la técnica FUE, que son las iniciales en inglés de Follicular Unit Extraction, es decir, extracción de unidad folicular. Con esta técnica lo que se consigue es minimizar la agresión quirúrgica en el cuero cabelludo, acelerar la recuperación y mejorar significativamente los resultados estéticos. Hicimos una serie de 5 vídeos previamente en la que hablábamos de los factores que pueden mejorar o empeorar los resultados de un injerto capilar, por si después les quieres echar un vistazo. Y volviendo al tema de la técnica FUE, básicamente de una forma muy resumida, para realizar esta técnica se tiene que extraer cada unidad folicular de forma independiente. Dicho de una forma coloquial, se va sacando pelito a pelito. Para ello contamos con unos motores que contienen unos cabezales específicos. Estos cabezales lo que hacen es un cilindro alrededor del pelo para la extracción completa de la unidad folicular. Para entenderlo, sería algo parecido a las sierras de corona, estas que se utilizan para poner las luces en el techo, por ejemplo, pero obviamente a nivel milimétrico. O también hay quien lo hace sin motor, de una forma manual con una especie de punch. Después, cada unidad folicular se implantará también de manera independiente en la zona receptora. Para la implantación hay básicamente dos métodos. El primero de ellos podría considerarse la FUE clásica, es en el que se van haciendo incisiones en el cuero cabelludo como pequeños cortes y después se van insertando las unidades foliculares en cada uno de los agujeritos que hemos hecho en el cuero cabelludo. La segunda forma de implantación, desarrollada más recientemente, es la técnica FUE DHI. Para hacer la implantación, en este caso, utilizaremos estos implantadores. Cada uno tiene un diámetro y según el diámetro del pelo utilizaremos uno u otro. La principal ventaja de esta técnica es que conseguimos hacer la implantación sin tener que rapar el pelo, por lo que es la más adecuada para personas que tienen pelo largo o personas que no quieren que se les note mucho que se han operado. De este modo, la incorporación a la vida social y laboral es mucho más rápida y no hay que dar tantas explicaciones a familiares, a compañeros de trabajo, a clientes, amigos, etc. Además, con esta técnica el cirujano puede ser mucho más preciso a la hora de orientar la dirección de los cabellos, haciendo que el resultado final sea mucho más natural. Por tanto, con las técnicas FUE y FUE DHI se obtienen excelentes resultados estéticos tanto en la zona donante como en la zona receptora. Es verdad que tienen sus limitaciones y puede haber casos puntuales en los que es mejor utilizar otras técnicas, pero de forma global nosotros pensamos que a día de hoy son las mejores técnicas para el injerto capilar. Si quieres saber más sobre la técnica del injerto, te recomendamos este vídeo. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.